Voy a hacer ¿está? Sí. Hola, hola. Ahí estamos. Aquí dice que sí funciona mi micrófono. ¿Ustedes me escuchan? Espero que sí, espero que sí. Sí, Blanca, buenos días, sí te Ah, qué escuchamos. bueno, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Déjame que lo vimos en la clase pasada. Sí pudimos ver esto, sí pudimos ver esta preciosuras. Sí, gracias. Ah, sí, nos quedamos en que por el incendio se quedó así bien triste el asunto. Muy bien. Fíjense que una cosa que no les dije en la clase pasada, no, 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 perdón, 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 no, no estoy compartiendo. I'm sorry. Gracias a Dios, sí. Ay, gracias, Marcela, gracias. No, 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 no. Qué locura las veces que no grababa. Y que te echaba la clase A después. medianoche ahí en la casa. Ah, pero bueno, modo de pantalla completa. Aquí estamos y Spotlight. Yo y me hago chiquito. Yo y cuántas cosas se tienen que hacer en este mundo. Ok, bueno, una tontería que se me olvidó comentarles la vez pasada fue que se considera que con esos 2 millones de personas que estuvieron en Roma, ¿se acuerdan que platicamos de esto, verdad? Del jubileo de Bonifacio. Se inició el primer orden, el primer reglamento vial de la historia de la humanidad. Porque Bonifacio dio orden, pero así orden como de religión, ¿verdad? Así dio orden que solamente se fuera para un solo lado, en tal, o sea, un solo sentido, y en otros espacios en un solo sentido, y en otros espacios era circular, nada de que te sales y esto y lo otro, no. Si ya entras aquí es porque tras, y por donde entraste saliste, pero uno por la derecha y el otro por la otra. Entonces, dicen que en el 1300 fue un papa el que inventó la vialidad. Entonces, bueno, era nada más un comentario que les quería hacer porque dije, ay, ¿por qué no se los dije? Pues estábamos hablando de eso. Luego, la otra situación que me tiene apantallada, Sofía, que sí llegaron todas, es que se me olvidó hablar para dar exceso y sí las dejaron pasar, ¿verdad? Bien, ya ves, yo, yo, yo creo que lo que se enojan son conmigo. Ya. Ya. Ay, no, 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 no. Más vale amigos que suerte, muchachos. Échenle. Ay, pues qué bueno. Bueno, como quiera, voy a dejar eso ahí por si alguien se tiene problemas ahí, ¿no? Miren, muchachos. El día de hoy hay muchísimas cosas que hacer si quiero terminar el siglo, pero son cosas sencillas. O sea, son muchos datos, pero son datos realmente como de apreciación, más que de política o de economía. Entonces, pues me voy a ir, ¿no? Me voy a ir y vamos a ver hasta dónde llegamos. Quisiera, por favor, que nos diéramos cuenta de algunas cosas y enlazarlas con el siglo, porque son cosas que todas conocen y muchos de ustedes también las conocen en persona, ¿sí? No nada más en libros, pero sí me interesaría que pudiéramos saber qué sucedieron en el siglo, pues, de este trimestre. Entonces, estábamos hablando de nuestro compañerito que tiene el nombre rarito, ¿verdad? Ay, Dios santo. Estábamos hablando de Cimahue, el que está considerado el padre del proto-renacimiento. ¿Por qué el padre? Porque él fue el maestro de los siguientes, que al final de cuentas fueron los que armaron el proto-renacimiento.
¿Dónde falleció? ¿Dónde se murió Cimabue? En Pisa. No se tiene muy claro dónde nació, no se tiene muy claro dónde estudió, así pues porque era nadie. No, y después de Vasari, digo, perdón, antes de Vasari, el historiador del arte, la gente no escribía sobre los pintores, sobre los muralistas, nada. Pues eran gente que tenía un oficio y San se acabó. Así como no escribían acerca del albañil que les hizo la casa, ¿sí? Les recuerdo, ay, yo no sé por qué me ofende de tal manera, así como personal, que Miguel Ángel para poder tener contratos tenía que pertenecer a un gremio, porque si no, no lo contrataban. Y él cuando firmaba contratos, firmaba como parte del gremio de los pañeros, pintadores de lana. Fíjense, Miguel Ángel, pintador de lana. Si no hubiera existido Vasari, pues él hubiera sido uno más del gremio de los que pintaban lana. Imagínense cómo está. No le convenía y luego fue Miguel Ángel y los papás le pagaban directamente a él. Sí, no lo necesitó, pero tampoco era algo vergonzoso. No, al final de cuentas, sí, y un grupo, por ejemplo, cuando se supone que se fue y que le quedó mal al Papa y esto, otro y lo demás, y luego ya regresó con la idea de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Pero cuando se fue y le quedó mal al Papa, se supone que como agremiado, pues tenían sus compañeros obligación de mantenerlo, de darle comida, ¿no? Ese tiempo que él no estaba recibiendo. Entonces, miren, era la manera, ¿no? De que se vivía en otros tiempos. Esta, ustedes se acuerdan que se llama la Plaza del Milagro, ¿no? Está en Pisa. Eh, la famosa de manera popular, pues claro que va a ser el campanario, ¿verdad? La torre. Pero todo lo que está ahí, el baptisterio, la basílica y el campanario, pues simple y sencillamente es hermosísimo, es espectacular. Muchas de las cosas que están ahí existían desde 300 años antes, o sea, desde el siglo XI. Ahorita estamos hablando del siglo XIV, pero el 90% de la belleza o el esfuerzo fue en el siglo XIV. La perdón, belleza, como pudieran ser los recubrimientos de mármol o las terminaciones, por ejemplo, del piso, ¿no? De los diferentes niveles, fue en el 15. Pues sí, chicas, pero es muy diferente a que tú le cambies el piso a algo, a que tú hagas este tipo de edificaciones. Y eso sucedió en el siglo en el que estamos hablando. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque Cimabue hizo toda una escuela o hizo toda una brinco en la manera de hacer ¿cómo se llama? La anatomía o la morfología de lo que es un mosaico, porque este hombre, hizo a este San Juan, no al Cristo, por favor, no al Cristo, este es un pantocrátor, ni a la Virgen. Él lo que hizo fue el San Juan, pero si quisiera, por favor, que notaran las características, porque es mosaico. Además es gigantesco. Este ábside mide 3,85, sí, así, 3,85 por 2,23. O sea, estamos hablando pues, de esto, ¿no? Así, de altura, por lo pronto. Quisiera, por favor, que notaran la maravilla del trabajo en lo que son los paños. No tanto, ¿verdad? Lo que es la mano izquierda, pero sí quisiera que vieran que hay espacio. Sí quisiera, por favor, que notaran esto. Este hombre cabe en este pedazo, ¿sí? Y además, lo más importante de todo, les recuerdo que es cóncavo. Es cóncavo. Y este San Juan está paradito. ¿Lo vemos? Esa es la preciosura. Esa es la preciosura que hizo nuestro Señor. Y nuestro Señor Zimbabue. No, no, ¿no está entrando? Ok, ok, no pasa nada. Déjame.
Recordarle que la liga la tiene. Discúlpenme, discúlpenme. Eh, enlaces, enlaces. Tiene que ser esta. Ok. Compartir. Ay, Dios mío. WhatsApp. La sonrosa. Siguiente. Enviar. De parte de San Juan le quedó con cara de cuchillo, ¿verdad? Ok. De pucherito. Así. Eh, ¿Me puedes hacer el gran favor de decirle que nos avise si sí pudo entrar? Muchas gracias, Magdalena. Eh, del día de hoy, por favor. Es buena idea. Miren, chicas, la preciosura de esta boquita y principalmente del mentón es que él sigue siendo griego, más no bizantino. ¿Sí? Fíjense cómo esta personita tiene carnita, ¿verdad? Tiene su pielecita y carnita y digo, es una persona delgada, es joven, ¿verdad? Sí, aquí le sobra, aquí es que andaba cansadón de tanto llorar por el pobre, ¿no? De Jesús, San Juan Evangelista. Pero la hermosura de esto es que este artista, pues en primera pudo lograr visualmente, pues el que no tuviera que estar sentado, porque miren, si tú pones a alguien sentado en un espacio cóncavo, pues sale súper bien. No, porque pues tú también tienes un pedazo del cuerpo más atrás que otro. Pero cuando tú los tienes que poner paraditos, pues no es tan fácil. Entonces, por favor, si nos ponemos a pensar que esto fue hecho, tuvo que ser diseñado para que alguien más lo entendiera, ¿sí? El tipo, el color, el tamaño de cada una de las teselas, ¿verdad? Así se llama cada uno de los pedacitos. Pues es realmente maravilloso, sí, realmente maravilloso, porque todo lo que el artista, el muralista, el mosaiquista, el que hace ya sea el fresco o al seco, todo lo que él imagina y diseña, lo tiene que pensar desde una distancia de 4, 5, 6, 8 metros, porque las personas no tienen por qué pasar al espacio del sacerdote. Entonces las personas van a estar abajo del escalón y lo van a ver desde aquí hasta allá. Y para que tú lo veas desde aquí hasta allá, pues tienes que tener ciertas reglas de óptica que ellos se lo sabían empíricamente. Todos ellos lo sabían, pero no porque en un libro o pudieran ir a preguntarle a su maestro, ¿no? Lo que fuera. Entonces, por favor, este tipo de situaciones, pues claro que es lo que hacen que avancen las siguientes generaciones, aunque no se hayan matriculado a una clase, pues con el autor, porque ya sabemos que él fallece, ¿verdad? Él fallece en este espacio. Ahora, la Torre de Pisa es una de las joyas del arte románico, fíjense, románico. Ya estamos en el gótico, pues sí, pero este es románico. ¿Por qué? Pues porque le hicieron y le pusieron y le armaron y lo que quieran. ¿Por qué me gusta hablar de la Torre de Pisa en clases de historia? Porque cada vez que le avanzaban era porque había paz y dinero. Cada vez que se detenían era porque había guerra, guerra. Y es interesante porque la mayoría de las personas pues creen que Génova, Pisa, no sé, Siena, lo que quieras, pues no tenían por qué estar en guerra. No, que van a estar en guerra, ¿cómo se llama? Roma, ¿verdad? Francia, Alemania, o sea, hay los meros meros. La península itálica se la pasó en guerra, se la pasó en guerra unos contra otros, otros contra unos, y les recuerdo que es hasta mediados del siglo XIX cuando se unifica. La península itálica era un pecadillo de
contendientes. No le vamos a llamar enemigos, porque casi todos eran parientes, ¿verdad? Vamos a llamarle contendientes. A veces contendían por el favor del Papa, a veces contendían por una ruta comercial, a veces contendían por un secreto, algún secreto industrial, alguien que supo cómo teñir de otro color o cómo hacer las cosas de otra manera, pero la mayoría de las veces contendían por rutas comerciales, ¿sí? Rutas comerciales. Como las rutas comerciales en el tiempo de la Edad Media estaban relacionadas con el Medio Oriente, pues entre más cerquita estuvieras del mar o fueras tú parte de un puerto, pues estabas más por la situación, porque te salías de la península, te metías al Mediterráneo y los que estaban del otro lado, que no tenían por qué contender contigo, no tenían por qué ser competencia, Venecia con Génova, ¿no? Por ejemplo. No, ya dentro del Mediterráneo, pues todos se ponen en una sola mesa, ¿no? Entonces, Pisa va a ser parte de ese juego, parte de ese juego. En el momento que los pisanos salían a sus rutas comerciales marítimas, pues en ese momento se volvían enemigos, pues de alguien que no tendría por qué ni siquiera cartearse, ¿no? O sea, no, geográficamente no tendrían por qué ser. La Torre de Pisa es un campanario, entonces imaginarán el exceso, la abundancia que pudo haber habido para que a alguien se le antojara hacer esta torre para una, dos o las que quieran. Al final de cuentas, pues estamos hablando de, creo que son 7 las campanas. Su altura original era de 60 metros, aunque actualmente mide 56.67 milímetros. Su peso se estima en 14.500 toneladas. ¿Sí? No, es que hicieron malas cuentas, por eso se está inclinando. Hicieron malas cuentas, pero la inclinación empezó desde el inicio. Y lo que tuvieron que hacer para llegar hasta el último piso sin que se les cayera es simple y sencillamente increíble. Simple y sencillamente un triunfo de la estupidez del ser humano que gracias a eso nosotros lo tenemos pues como una belleza incalculable. ¿Por qué digo eso? Porque cada etapa que le aumentaban edificios era con la esperanza de que no se cayera. Sí. ¿Y por qué se inclinó? Por mal cimentación. Solamente tuvo 3 metros de cimentación. Sí, o sea, una pésima, pésima cimentación. No, desafortunadamente no. Ahora, un dato que para mí no es chiste, porque a mí no me gusta así como que, ay, de buena suerte no nos matamos. No, esas cosas a mí me traumatizan. Fíjense que hubo una guerrita y esa guerrita cambió las economías. Entonces se detuvo como por 60 años. Y en esos 50 o 60 años, la Tierra, la gravedad, la física hizo lo que tenía que hacer y la cimentó con 2 grados de inclinación. Como ya no le pusieron nada, ni le movieron, ni hubo terremotos, ni bueno, temblores, nada, en esos, creo que 56 años, se cimentó sin estar así, sino 2 graditos, 2 graditos. Ahorita tiene 4. Llegó a tener 5 y medio. Ya va, ya, y en 4 ya se estabilizó. Pero fíjense, por favor, 8 niveles, planta baja de mármol blanco con arcos ciegos, con 15 columnas, con capiteles corintios. ¡Chas! Es la más pesada. Entonces, 50 años sin chambearle, pues hagan de cuenta que esta dijo, ah, ahí está. La torre dijo, ay, qué bueno, me dan chancita de como de anidar. Eso no fue un arquitecto. Y eso es lo que a mí me da tristeza de cómo somos los seres humanos. Pero pues cuando ves la torre y ves la cosa que es algo maravilloso y todo, dices, bueno, a lo mejor la mitad de las maravillas del mundo se hicieron porque hubo seres humanos inconscientes de sus debilidades y absolutamente seguros de que Dios proveerá,
¿no? Si Dios lo quiere, se va a hacer. Y vean, o sea, vean, pues estamos en el 2025. 6 niveles adornados con arcadas abiertas de medio punto. El séptimo piso se terminó en el 1319, que es el tiempo que estamos hablando. Les juro que yo no estoy haciendo nada. Ah, ¿yo estoy moviendo el cable? No. Bueno, a ver, espero que no me maree. La escalera interna es una espiral y tiene 251 escalones. A ver, no crean ustedes que el campanero se subía. Había una cuerdota. Había una cuerdota y ting, 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 ting. Pero ahí les va. Ay, pues ya que estamos en eso, pues que se vea bonita, ¿no? Digo, pues, millones y millones y millones y millones y no vamos a hacer algo que no esté bonito. El, la otra situación así como de llamar la atención es, pues si se caía también se llevaba lo otro, ¿no? Entonces, pues la Torre de Pisa es algo muy, muy, muy de llamar la atención. No, no. Primero fue la basílica como 200 años antes, que le fueron haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Sí, pero fueron como 200 años de anterioridad y luego le siguieron y tanto le hacían algunos mecenas a la basílica y otros mecenas le hacían al campanario hasta que, bueno, ya se cerró, ¿no? La torre comenzó a hundirse después de que la construcción hubiera avanzado hasta el segundo piso en 1178. La construcción se detuvo hasta 1233 por inestabilidades políticas y económicas. Gracias a esto se asentó el suelo e impidió el colapso. Dime. Sí. ¿Por qué no? Ah, eh, no sabes si Vero. Ok, no, no te apures. No, 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 ni te preocupes. Son siete personas. Eh, Me dice Verónica que no. ¿Alguien me puede decir si está aquí, Verónica? Sí, aquí estoy, Blanca, gracias. Perfecto, perfecto. Gracias a ustedes. Muy bien, tenemos 6 personas conectadas. Muchas gracias, muchachas, por hacer el esfuerzo. Si le hubieran seguido, cuando se hubiera caído todo, hubieran metido a la cárcel al arquitecto. No lo hubieran matado ni nada, lo hubieran metido a la cárcel y hubieran empezado otra vez. Estamos hablando de tiempos donde las cosas se caían. Sí, las cosas. En el 1173. Ahora imagínate, si yo digo que son 3 metros, ¿dónde están las otras 50 personas que están dando el dinero, que están aceptando, que están extrayendo el mármol de pieza de donde dice que? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque es la Edad Media. No, realmente por eso es posible. No, ajá, es el conocimiento y es la forma en que había y no había alguien que pudiera decir, es que yo hice otra torre igual en otra parte. ¿No? O sea, es una cosa impresionante. En nuestro tiempo, no tenemos un edificio gigantesco aquí cuando sales de Valle Real, altísimo, que porque se movió, creo que 6 grados. Sí, sí, ajá, parado y le siguieron y no lo destruyeron y en el 2020. Ay, no, qué barbaridad. Y yo mortificada porque estoy lavando. No tengo quien me ayude. Entonces estoy como las Blancanieves. La, 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 y toda la vez, hasta moño rojo me compré y toda la cosa. Y mi gran pendiente es no manchar la ropa. Hasta ahí llega mi pendiente. Todo lo demás, luego que no se me manche la lavadora de rosa, ya saben, ¿no? Del rojo con esto. Entonces, estas gentes pues andan en otras cosas. Quiero comentarles algunas situaciones de lo difícil y lo complejo que es el estudio del arte antiguo y pues de la creación de la historia del arte. Miren,
Esta belleza, esta cosa tan espectacular, se llama la burla de Cristo. Ustedes se acordarán que en pasajes bíblicos le preguntan, ¿dónde? Si tú eres Cristo, lo que quieras, ¿no? Cuando les ponen. Y así se llama, así pasa al pópulo, la burla de Cristo. En el 2019, la pintura fue descubierta en la cocina de una mujer de 90 y tantos años, que pues como pensó que ya medio que se estaba muriendo, pues mejor empezaba a vender las cosas y a limpiar y lo que quieras. Y cuando la vio, pues dijo, ay, creo que esto lo trajo alguien de mi familia de Rusia. Fíjate, o sea, hasta ahí le dio a la persona, ¿no? Porque pues ella no sabía nada. Creo que alguien lo trajo de Rusia. No me pueden mandar al hijo de quién sabe quién que parece como que vende cositas así. Y ese hijo de no sé quién fue, y claro, pero claro, que le vio cara de siglo XIX, unos 300.000 euros. ¿Cómo? Sí, 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 usted no se preocupe, nos vamos a medias, ¿verdad? La señora, 90 y tantos, pobrecita, pobrecita. El valuador, con sus 300.000 en mente, ¿verdad? Le habló a un perenganito que es el dueño de la Galería Turquín en París, Turquín de París. Las pruebas revelaron similitudes con otras obras de Cimabue y se le atribuyó al artista. Hicieron todo el trabajo habido y por haber. La gente, pero viajó, o sea, 800 personas tenía en la sala de subastas. Se sacó en 5 millones pensando que pudiera subir hasta 8. Se vendió en 24 millones. Se murió, ¿verdad? Se murió de la impresión. Sí, 24 millones. Sabemos, y está en la historia, quién fue el marchante, porque todo se hizo por teléfono. No sabemos, bueno, se supone, pero yo no sé si es cierto o no, no sabemos el nombre del que puso los 24 millones. Pero fíjese cómo se manejan las cosas y por eso les hago esta pues anécdota, porque la verdad se me hace que cubre muchos aspectos de cosas que muchas veces no tenemos mucho contacto. Alguien que sí sabía le dijo al ministro de Cultura, ¿vas a dejar que esto que estuvo aquí en Francia se salga? Porque se va a ir a Inglaterra. No, pues es que ¿de dónde voy a justificar 24 millones por una obra? De donde pueda. Entonces hicieron una lotería, hicieron quién sabe qué ondas, se puso a la voz de los franceses estuvieron de acuerdo, la. Y sí, claro. Y lo interesante de esto es que el gobierno francés puso un embargo a la obra. Puso un embargo a la obra. No podía salir en 30 meses. Pues son casi 3 años, ¿no? Entonces, fíjense, por favor, del 2019 al 2023 se hizo todo lo que se tenía que hacer. Se le pagó 24 millones El señor que la había comprado. que le había comprado 24 millones. Lo que yo no sé es si le perdió, porque ya saben que hay que comisión. Así, eso yo no lo sé. Sí, pero los habías pagado. O sea, sí, qué cosa, ¿no? Tan tremendo. Y está en el Louvre, al lado de la otra obra de Cimabue que tiene el Museo del Louvre. Entonces, bueno, les quería platicar. Esto obviamente es solamente anecdótico, pero imagínense, o sea, esa obra, Llena de cochado. sí, sí, porque aunque seas una persona limpia, en una cocina vuela, ¿no? Así como que no sé qué, no sé qué vuela, pero todo se, Zimbabue. absolutamente. Y esta obra es de Zimbabue. Mande- Ese valor lo he hecho revelo y que todo el mundo quiera ir a ver. En el 23, sí, claro. Sí, 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 claro. Se perdió en el correo la invitación. Sí, se le hizo una sala especial para hacer la presentación. Eh, Se vanagloriaron de que pues sí tenían otra, ¿no? Otra de las obras.
Y bueno, para la gente que, más los medievalistas, ¿no? Fue algo muy importante, fue algo muy, muy importante. ¿Todo el mundo está de acuerdo que es de Zimbabue? Pues no, no todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué? Porque Zimbabue está entre los telones de la Edad Media. Pero pues mira, como yo no tengo una mejor sugerencia de quién la pudo haber hecho, bueno, pues puedes decir, o fue Zimbabue o fue el taller de Zimbabue, ¿no? Pero estamos hablando de esa época, de ese espacio, de ese tipo pues, técnica, anatomía, etcétera. Les voy a platicar de el más importante discípulo de Zimbabue, el señor Ducho di Boniseña, pero todo el mundo y los libros lo conocen como Ducho. Ducho nada más, no. El de Boniseña, bueno, pues ustedes ya se lo saben. No se sabe muy bien cuándo nació, no se sabe muy bien cuándo falleció, pero a través del señor Vasari nos dicen y le vamos a creer que fue discípulo del mero mero. Aquí la situación linda es que él no era de Florencia, no era de Roma, él era de Siena. En un momento cuando Siena era realmente la competencia más importante de Florencia. Si hubiera nacido antes, si hubiera nacido después, no sabemos pues qué tanto impacto pudiera haber tenido de manera personal, pero pues soy yo y mis circunstancias, ¿verdad? Esto le va a favorecer a Duccio. Él está considerado el artista más influyente de esta ciudad, de Siena, uno de los más influyentes artistas en la formación del estilo gótico internacional. ¿Por qué se le va a llamar internacional? Porque al final de cuentas sí se difundió. Vamos a tener el gótico en Inglaterra, vamos a tener el gótico en Francia, vamos a tener en Italia y tal vez por cuestiones, como dijo Gabriela, ¿no? De calculistas específicos que no existían, tenías que copiar, tenías que conformarte con lo que ya se sabía. Entonces no hubo grandes innovaciones por 150 años, pero lo que se hacía pues era espectacular. A lo mejor yo lo hacía más vertical, a lo mejor Tere lo hacía más horizontal, a lo mejor, digo, ¿verdad? Cada uno, pero estamos hablando de un estilo y ese estilo se le llamó gótico internacional. Es el primer pintor destacado de la escuela sienesa y es inspirador de Simone de Martini y de los hermanos Lorenzetti. Este Simone de Martini está bien fácil de acordarnos del apellido. Necesito que nos acordemos de este nombre porque ahorita que les platiqué de Aviñón, les voy a decir, y las decoraciones las hizo Simone de Martini, ¿ok? Entonces vamos haciendo los enlaces. Cimahue, Duccio y Martini. Tenemos un retablo, ay no, impresionante, de 4,5 por 2, o sea, de 4,5 por 3, por decir. Se le llama la Madonna Rucellai. Necesito, por favor, que entendamos algo. El nombre se le dio posteriormente, porque luego cuando ustedes van y ven, va a decir, híjole, la Blanca nos dijo una barbaridad. Mentirosa. El Rucellai no es del siglo. No. El Rucellai fue el gran mecenas 120, 130 años después y fue el que se supo el apellido. Entonces, las cosas que estaban adentro de los espacios que pagó esa familia, pues se le llamó con el apellido de la familia. Pero fue un nombre que se les dio posteriormente, ¿sí? Por favor, no vayan a creer que les estoy contando mentiras. Esta Madonna, que es la parte central bueno, de la gran composición, ¿verdad? Fue pintada para la iglesia de Santa María Novella. Entonces, siglo XIV, Santa María Novella también. No nada más el campanil de Pisa, también tenemos esta belleza espectacular, ¿verdad? De Florencia. Sin fachada. ¿Ok? No les alcanzó el dinero para el mármol y los verdes y los esto y los otros de la fachada. Ese es renacentista. Entonces, cuando ustedes van, cuando ven las fotos, lo que sea,
Es que a mí mi guía me dijo que era una joya del Renacimiento, sí, porque le estabas tomando foto a la fachada, ¿sí? Pero la fachada es el adorno, el edificio sí es medieval. ¿Estamos bien? Muy bien. Ok. Alguna de las cosas espectaculares es que son 5 tablones de madera. Esos tablones de madera se ensamblaron en 1280 y siguen ensamblados. ¿Sí? De por sí el temple se escama y se bota. Ahora imagínate con qué ensamblaste, pues cuatro líneas, ¿verdad? Y siguen ensamblados. Entonces, las cosas que se sabían después de 1000 años de equivocarte, ¿no? Alguien lo empezó en el siglo V y en el siglo XIV ya habían aprendido, ¿no? A hacer las cosas. Ah, y pues este tipo de cosas, ¿no? La Galería Uffizi en Florencia la presume y con toda razón como la pintura sobreviviente más grande del arte del siglo XIII italiano. Sí, hay otras pues alemanas, pero esta de 4.5 por 2.9 es sencillísimo que se desmonte, ¿no? Si son 5 tablones. ¿Alguna situación así de llamar la atención? Número 1, el color oscurísimo de la túnica, ¿lo vemos? No es error de mi imagen. No le alcanzó a Duccio, porque es de sus primeras obras, ¿sí? 1285. No le alcanzó al señor Duccio para comprar lapislázuli. Entonces compró azurita. Cuando se vio el manto azul divino, como aún muy elegante, además canónico, porque el manto de la Virgen es azul, una quinta parte del precio. La azurita, una quinta parte del precio del lapislázuli. Pues sí, nada más que la azurita, dependiendo de la fórmula que el pintor haya utilizado, se puede volver verdosa, pero el verde del óxido, del verde del cobre, ¿ok? Puede volverse verdosa o puede tirar a negro. Entonces, este color que ustedes están viendo aquí no es el original en el sentido del tono, pero sí es en original en el sentido del material. Y eso, pues, en el arte es muy valioso. Entonces, por favor, las veces que nosotros vemos ciertas cosas que no nos checa, muchas veces es por oxidaciones o por maltratos o por malas fórmulas de los propios materiales. Quisiera, por favor, que notaran esta hermosura alegórica, simbólica, donde los ángeles están, nadie sabe si subiendo o bajando el trono. Si lo están subiendo, pues ya sabemos, ¿no? Pues ahí va para arriba. Pero si lo están bajando, implica muchísimas otras cosas, porque la única fecha en que la Virgen pudiera bajar va a ser en la intercesión de las almas el día de la resurrección de los muertos. Entonces, estás hablando de muchísimo simbolismo para las personas que en esos tiempos lo tenían tan claro, porque pues de eso vivían, ¿no? O sea, era el tiempo en que se hablaba eso, se sabía, pero él lo logró hacer. Los 6 arcángeles están sosteniéndolo para subirlo o están sosteniéndolo porque ya está a punto de aterrizar. Sí, y ellos sí lo supieron, ¿no? Ellos sí lo supieron, pero si no quedó por escrito, nosotros solamente nos tenemos que fijar, pero muchas veces no nos fijamos. Muchas veces, sí, 1285, él tenía como 28, 29 años. O sea, ya estaba viejón, ya estaba viejón. Entonces tenemos cosas espectaculares como los medallones de
de lo que es el marco. Ahí ustedes pueden ver las uniones, ¿no? De los tablones. Son 30 personajes y como es tan grande la obra, pues cada uno de los medallones tiene detalles muy de llamar la atención en el sentido, pues técnico, ¿verdad? Miren al bebé. Ya el bebé como que parece más bebé. Bueno, o sea, el niño ya está más armadito, ¿no? Ya está sentadito. Fíjense cómo la rodilla ya está realmente, ¿verdad? Pues para no perder el equilibrio. Eso es hermoso. Y la otra situación, wow, ya tenemos perspectiva. Miren, pésima, malísima, ni los niños chiquitos ni Picasso, pero ya estamos teniendo un puntito de fuga, que es la base, ¿verdad? Para lograr la perspectiva. Y pues, ay, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso la manera que fue haciendo como los tablones, ¿no? El primer escaloncito, y luego el otro segundo escaloncito, y luego pone el piecito del arcángel, y luego el tercer escaloncito. Mira, esta. Mira, ¿no? O sea, realmente que está agarrando, que hay espacio, ¿verdad? Ya es las alas, por ejemplo, el que el cuerpo esté de una manera y, ay, qué pena, pero es que me estorba el ala. ¿Se fijan cómo tiene que hacer así para que el ala se vaya por atrás del marco? Bueno, esas son las cositas que hacen que esto se le llame proto-renacimiento, porque antes o no se fijaban o no les importaba o no pensaban que era importante hacerlo, lograrlo, ¿verdad? Eh, sí pueden notar que es imposible que el trono quepa en ese tablón, en esa, en el tablón en el que está puesto, ¿no? Y ahí es donde sabemos que todavía no existían las leyes de la perspectiva, ¿no? Aquí es clarísimo que, bueno, además de que si vemos la fecha, pues obviamente no, la perspectiva es un regalo del Renacimiento. La Basílica de Santa María Novella es una de las iglesias más importantes de la ciudad y se fue haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Nosotros tenemos que fue una iglesita en el 1221, también sabemos que fueron dominicos los que la recibieron y esa iglesita se fue haciendo, pues, bueno, era templo, ¿verdad? Y conforme hubo dineros, se fue haciendo más grande, se fue enriqueciendo y se fue haciendo fabulosa y se termina hasta el siglo XV, por eso renacentista, lo que es la fachada, pero en la actualidad es basílica. La definición de basílica es si alberga o tiene la advocación del patrono de la ciudad, de la región o del país. Un patrono o patrona, ¿verdad? Aceptado por el Vaticano, por el Roma, aceptado por Roma. No, no es, digo, no se enojen las de Valle Real, pero cuando yo llegué aquí, que se llamaba Nuestra Señora de Valle Real, decía yo, híjole, qué bueno que no soy católica, qué vergüenza me da eso. Y luego, pues, varias gentes empezaron a decirlo, ¿verdad? Y sabrá Dios quién oyó. Y bueno, pues ya no se llama. Ah, porque inventaron una virgen. Inventaron una virgen. Yo conocí a la señora que hizo la virgen en estofado soñado. Vivía a 2 cuadras de donde mi otra casa. Soñada, la virgen. Sí. Pero no Nuestra Señora de Valle Real. No, no, no. O sea, no. Calma que nos amanece, ¿no? Entonces, ya se hicieron las cosas, pues, de alguna manera más institucional. Sí, pues digo, para eso hay como que reglas, porque si no, no, hombre, y ya de por sí la cosa está tremenda. Y así vamos, y así vamos. O en tu propia casa y le pones tu apellido. No, no, no es algo que favorezca a la fe. La diversidad o la dispersión no es algo que favorezca a la fe. Entonces, esta hermosura ya de estos dominicos, ya habían pasado 130 años,
sí quisiera, por favor, que lo pensáramos siglo XIV. Por favor, 1350. Muchas, pero muchísimas de los espacios fueron recubiertos con este mármol blanco y este mármol verde. Más adelante ya se va a hacer el completito, ¿verdad? Divino, lo que quieras. Y en ese adelante es donde se considera en los libros la fecha de terminación, ¿no? Y eso fue en el siglo XV. Pero pues vean, sí, vean. Estaba preparada desde el siglo XIV para lograrse esto, pues miren, es un decir, porque hay personas maravillosas en su cuerpito y luego se visten, y Dios mío, mi vida y mi corazón, ¿verdad? O sea, no podemos decirlo. Sí es verdad que la estructura estaba armada, que las formas de las dimensiones, sí es verdad que eso se lo regala el medievo, sí es verdad, pero ni de ninguna manera podemos imaginar que la belleza, la armonía, pues podemos llamarle la perfección del diseño, sea una consecuencia de la buena factura del edificio. No, eso es por el artista, por los materiales, por el mecenazgo, y por eso pues es una de las basílicas que se consideran pues bellísimas, ¿verdad? Otra de las situaciones, otra de las situaciones es que muchas veces no nos damos cuenta porque nos pasan y no sabemos en qué siglo y lo que quieras. La famosa farmacia y el agüita de lavanda que te venden ahí, las que hemos tenido la suerte de estar ahí en la basílica, pues es de los dominicos. Entonces, en el siglo XIII estaba la farmacia, en el siglo XIV, que es el siglo que estamos viendo nosotros, estaba la farmacia, se vendía el agua de lavanda, se hacían estos trabajos, ¿no? De elaboración, pues, de medicamento, ¿no? De medicamento con la herbolaria que como buenos monjes tenían en sus conventos, ¿ok? Y pues cuando nosotros vemos este tipo de cosas, pues pudiéramos pensar, no, pues es que esto como que me suena, pues a siglo XIX, pues, o sea, sí, ahí que le estás metiendo de que, pues estos colores y esta madera, y no, 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 es cierto, es verdad. Lo que pasa es que cuando se desamortizó, que le quitaron todos los conventos y las propiedades, pues también a los dominicos le quitaron esto. Entonces hubo un tiempo que fue del gobierno y después pasó a ser propiedad privada, y gracias a que es una propiedad privada, está en el mismo lugar, tiene muchísimas de las fórmulas y nosotros lo podemos ver, pero eso no le quita que sea una farmacia medieval que le dio servicio en el tiempo que nosotros estamos platicando, ¿verdad? No solamente a los florentinos, sino a todos los viajeros, porque el nivel de medicamento que tenía esta farmacia, que en el siglo XIV ya tenía 100, 150 años de existir, no era el mismo nivel de medicamento que pudieras encontrar en tu pueblo o en ciudades más chicas, ¿no? Entonces, esta farmacia de la Basílica de Santa María Novella, por favor, Edad Media, y gracias a dominicos. Eh, ¿Por qué Siena se volvió rival? ¿Por qué Siena se volvió rival? ¿Por qué Siena va a tener una escuela artística de Siena? ¿Por qué va a poder, por ejemplo, Dante Alighieri conseguir quien lo guarde, quien lo refugie cuando lo andaba persiguiendo? ¿Y por qué se fue a Siena? ¿Sí? Siena, al final de cuentas, va a estar creada como esas cosas que nos cuentan en los mitos. Todos ellos van a venir de nobles. Afortunadamente, pues como yo me he apellido Martínez, nunca he tenido ese sueño ni esa duda, ¿verdad? Eso está por fuera de mis pendientes. Pero los sieneses, fíjense que van a tener una situación muy específica, porque pues ellos eran los dueños cuando Carlomagno y bueno, los ejércitos y todo le dijeron,
A lo mejor te quedas con la tierra, pero dueños no son. Y les manda funcionarios que se empiezan a casar con las muchachas y les convenía mucho a los papás, ¿verdad? Que se casaran con los funcionarios de los nuevos dueños. Y a esos funcionarios, claro que les encantaba tener pagacete y la ropita y esto, lo otro y lo demás. Entonces ganaron los dos, digamos. De gratis, literalmente, de gratis le llegó a Siena la modernidad carolingia, la modernidad que inventó Carlomagno y bueno, su equipo, su grupo de intelectuales. Entonces, Siena, desde el siglo IX, estamos en el XIV, ¿eh? Desde el siglo IX funcionaba con instituciones, con mecanismos, con burocracias de vanguardia. Desde el siglo IX. Pues claro que para el siglo XIV, pues ellos iban y ellos seguían y ellos estaban y claro que no les interesaba pues ser segundones, ¿no? ¿De por qué? Si ellos empezaron también desde el siglo IX. Los problemas que tuvieron pues van a ser los mismos problemas de los otros espacios. Los de abajo se dan cuenta que los de arriba los están tratando muy mal, los de abajo reclaman y a veces los de arriba tienen la inteligencia de decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Sí? Ni me mates ni me corras. ¿Qué es lo que quieres? Entonces Siena se volvió república muy pronto. Tal vez por ese pensamiento que ya había traído desde hacía siglos. Entonces, la República de Siena, con sus luchas internas y lo que ustedes quieran, estaba enfrentada políticamente a Florencia, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV. Y el estar enfrentada políticamente, pues era por el dinero. La preciosura es que cada vez que Siena le ganaba a Florencia, pues la repercusión era dinero. Y si hay dinero, hay arte, ¿verdad? Y ahí es donde está esta situación del ducho y de muchas otras cosas. Dígame. Pasaban con los francos, con los Cieneses. este, era como para ejercer influencia, o sea, que también tener como información. Sí, y además hay una cosa bien especial. Voy a decir así una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. A los nacos nos encanta que nos legitimen. Nos encanta. No nada más tener el dinero, no nada más parecernos, también que nos legitimen. Y muchas veces la legitimación es una cosa tan sencilla como invitarte a mi corte, y ya con eso hay una legitimación, o una cosa tan compleja como casarte con alguien de mi familia. Sí, sí, sí. Los francos andaban ahí, los nobles se quedaron en Francia y los funcionarios, los nacos, se fueron a otra parte, pero ellos eran los de arriba. Entonces, ¿qué mejor manera de legitimación que yo volver a mi tierra y decirle a Carlomagno, le presento a mi esposa, chiqui chiqui, ¿verdad? ¿Verdad? De Siena, ¿no? De Siena. Y pues muy interesante, porque muy seguramente los funcionarios no eran propietarios de tierra. Muy seguramente, no lo sé, porque no me sé uno por uno, pero muy seguramente ellos eran funcionarios, no aristócratas, no nobles. Y en el momento que tú te casas con alguien que sí, su familia tiene tierra, pues cumples el propósito de la vida de cualquier persona en el medievo de tener un pedazo de tierra, ¿sí? Entonces, esos matrimonios, pues yo creo que un funcionario hacía lo que se necesitara para que le tocara a alguna de las muchachas. Bueno, República de Siena y Florencia, eran mucho más grandes de No, impresionante.
Sí, impresionante. Algunos de los lugarcitos en los que nosotros andamos en carretera, que te sales de Florencia y que si vas a Luca y que si vas a, así, ¿no? Y que San Gimignano, así, ahí vas. Algunos de esos pedacitos pues tenían acuerdos, ¿no? Acuerdos porque eran realmente chiquitos, que tenían su muralla. Y lo que estaba dentro era cantar, eso era lo que estaba dentro de la muralla. Entonces, sí les convenía a unos y a otros el tener acuerdos. Y a veces yo era de Siena y a veces yo era de Florencia, ¿no? Pero al final de cuentas, yo no me llamaba sienés o yo no me llamaba florentino, ¿no? Nada más ellos. Contesta tu pregunta, Ana. Sí, O sea, por ejemplo, el Papa Cosimo de Medici, pues iba a Renzo y aplacaba todas las revueltas. O sea, ellos como señor, pues de más alto rango y duque y todo eso, entonces iba y aplacaba cuando había ciertas revueltas para, o sea, tenía su protector, o sea, era como su protector, ¿no? sí. Oh, júntese con Magdalena, júntese con Magdalena, porque ahorita ya está leyendo un libro de una escritora que está haciendo chuza y que les recomiendo que lean los dos. Nada más que les recuerdo, eh, no se sabe nada ni de Lucrecia ni de Hamlet. Y la escritora hizo todo un mundo de ellos. Hay que aprender del mundo, no de las personas. Sí, hay que aprender del mundo. Son libros maravillosos. No, Hamlet, Hamnet, Hamnet. Hamlet, Está lindo, ¿no? ¿sabes qué? No, es que describe cuando ella se casa, cuando llega la niña de 16 años a casarse en Santa María. Ahorita todo lo que describiste de cómo ven los arcos, los mármoles, las tumbas, o sea, Por eso vale la pena en estos libros. cómo, pues, o sea, cómo lo vive. Sí, es interesante, es agradable leer este tipo de libros, pero O sea, es nuevecita y pero está haciendo chuza. Me da mucho gusto. Eh, ahorita que está comentando muy atinadamente Magdalena que Cosimo iba y ponía orden, aprovecho. Ahorita iba a salir esto, pero aprovecho. En estos tiempos, que es el siglo XIV, va a surgir una clase social que se llaman los condottieris. Los condottieris es la manera muy elegante de decirle a los mercenarios, ¿sí? Los condottieris. Estos condottieris son los que van a mantener el orden en el siglo XIV y gracias a ese orden existe el Renacimiento, ¿sí? Porque si ellos, si todo este picadillo hubiera seguido, píquese, píquese, píquese la cresta, imagínense muchachas, 50 años de construcción, 75 años paradas las construcciones por la guerrita. Y luego, alguien ya ganó. 50 años de construcción, a ver, pues el Renacimiento lo estaríamos sacando en el siglo, ¿no? En el 17, o sea, pues no, no se puede. Entonces, los condottieri es una nueva clase social que en el momento que alguien los tenía que contratar, bueno, que alguien los tuvo que contratar sin tener dinero, pues ¿con qué les pagas? No, con tierra. Le pagas con tierra o con la muchacha, con la hija. Entonces nosotros vamos a tener las historias fabulosas de cómo condottieris espectaculares se vuelven locos con su esposa, con sus muchachitas, con la chiquilla elegante, fina, bonita, de buenos modales, que al final de cuentas le dicen, es tu marido, respétalo, quiérelo, ¿verdad? Lo que sea. Sí, apóyalo, pues aunque no lo hayas visto antes de ayer. Y se vuelven familias
tan familiares que se crearon los Medici, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la historia de los Condottieris explota en el Renacimiento, pero inicia en este siglo XIV con todas estas rencillas de pedacitos tan pequeños que no pueden mantener ejércitos. Imagínate si tienes un ejército dentro de estos pedacititos, pues entonces ¿dónde están los muchachos? ¿A quién va a trabajar? ¿No? Si todos son soldados. Entonces, son situaciones que suceden en el medievo, que sí funcionan y ¡pum! Nosotros vemos los resultados en el siguiente siglo, que es ¿cómo se llama? El siglo XV y que ya es Renacimiento. Déjenme nada más terminar con Siena. Sí, déjenme nada más terminar con Siena y damos unos momentitos para tomar agua, para ir al baño, y por supuesto, las personas que están allá, para todas las preguntas, yo no me levanto, aquí voy a estar. Entonces, vamos a ver, les comenté lo de los funcionarios, me da gusto que les haya llamado la atención. Bueno, hay un montón de nombres que sí se sabe quiénes eran, pero no es el momento ni el caso. Ya en el siglo XII, o sea, 200 años, no, siglo IX, 10, 300 años después, por cuestiones de falta de heredero, Siena se convirtió en un burgo autogobernado para proteger las ciudades de nobles, para proteger la ciudad de los nobles anárquicos y de los bandidos. Pues fue muy sencillo que de eso de que fuéramos autogobernados, pues la república existe como tal desde el 500 antes de Cristo. Sí, o sea, es una situación, y más si estás en la península itálica, pues si los romanos la inventaron, ¿sí? Entonces, es muy sencillo poder pasar a este mecanismo que se llama república. La posibilidad de seguir avanzando, pues es muy notoria, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en el siglo XIII se terminó la mayor parte de la catedral, que acuérdense que es una cosa soñada. Calles, fíjense, urbanismo, calles, plaza del mercado, higiene, ¿sí? O sea, hay calles, hay urbanismo, pero si pones el mercado en una plaza, hay higiene. Muralla, protección. Todo esto implicaba ciertas cosas. Y como nosotros somos estudiantes de historia, nosotros tenemos que verlo en automático. Calles, plaza, mercado, muralla, se está protegiendo civiles. Son servicios para los ciudadanos. Fíjense cómo yo no les puse templo, iglesia. Bueno, la basílica, pues les dan misa, todos eran católicos, ¿no? Pero fíjense cómo no les dije palacio, coto de cacería, pues como lo hemos visto en muchos otros países, ¿no? O espacios. Entonces, estaba ganando en preponderancia el espacio cívico. La única forma en que se defina y se decida correcto y legal y posible que los dineros vayan para servicio del ciudadano es porque ya se estaba cambiando del teocentrismo al antropocentrismo. Ya el mero mero no es Dios, el mero mero es el ser humano. Si vemos, dígame. Ahorita que estás diciendo que era para los servicios de los ciudadanos, la universidad fundada en esa época, ¿también era para el servicio de los ciudadanos o era para, cómo ves? No, era para el que pudiera estar ahí. Y aún si no era cienés, aún si no era cienés. Y estamos hablando de 1240. Imagínense. Ahora, ustedes ya se saben que las primeras escuelas catedralicias, que es el abuelito de las universidades, pues era para que se aprendiera teología. No hay problema. Realmente no hay problema. El que fuera teología no quiere decir que el que estudie esté en el plan de que Dios es el centro de todo. Simple y sencillamente también es una situación maravillosa donde, a ver, si alguien va a hablar de Dios, tiene que haber estudiado antes.
Es un respeto al que va a oír a esa persona. No, no sé si me estoy explicando. Entonces es maravilloso. Con todos los que lo crearon, porque pues tiene un fundamento, porque todos estudiaron. Como Sí, quiera no sí. universidad y todo, San Agustín, San Buenaventura, todos esos, y como quiera, pues por eso es tan maravilloso. Sí, y es maravilloso. Bueno, y ahorita que está hablando del Via Crucis, una cosa hermosísima, bueno, yo no voy a Via Crucis porque me trauman, pero sí voy a las procesiones del silencio, porque amo las procesiones del silencio. Yo no sé si alguna vez fui cofrade. Ay. Estaría bruto, ¿no? Pero ahí les va. Lo que amo del Via Crucis, la creación medieval y, por supuesto, el desarrollo de las procesiones del silencio, es que es un esfuerzo específico para que cada persona que está ahí sepa que Dios fue hombre, aquí, que le dolía y que tenía sed y que estaba triste, pero que tenía un objetivo. Eso es maravilloso, porque entre más se cumpla lo que se debe de cumplir según la letra, según el Evangelio, pues más claro está pues qué creemos y a dónde vamos y qué quieren y lo que quieras. La idea de los franciscanos de decir, oigan, y no, ni nada de que Superman, porque pues como era hijo de Dios, pues échenme más latigazos porque a mí no me duelen. ¿Eh? Sí, yo aquí me curo. No, no, calmados. Entonces, a mí sí se me hizo una muy buena idea el humanizar la pasión, ¿sí? Porque fue un humano, claro, ¿verdad? Con todo lo que ustedes puedan creer, pero fue un humano el que la sufrió. Una vez más estamos hablando de un peldaño hacia la idea, ¿no? De que en vez de que toda la iglesia, el papa, la creencia, los milagros, lo que sea, es el centro de cualquier acción, estamos hablando de que es el humano el centro de cualquier acción. Y esto es anterior a el humanismo. Pues claro, pues alguien tuvo que haber empezado a pensarlo y hacerlo para que cuando ya se proclamara, pues hubiera miles de personas que estuvieron de acuerdo y no mandaran a la hoguera, ¿no? A las personas que estaban creando, pues, esta diferencia que se llama renacimiento. Eh, ah, y en Siena, cuando ustedes van porque es un edificio público y en el siglo XIV, pues también era el palacio municipal, por decir algo. Fíjense que este señor Duccio hizo unos murales, qué bárbaro, pero qué bárbaro, complejísimos los murales, pero necesito que veamos algo de la temática, no de la técnica, porque bueno, no es clase de arte, ¿verdad? De la temática. Chicas, los murales se llaman el buen y mal gobierno. El buen y mal gobierno. Ya en en el siglo XIV, había una certeza de que los malos gobernantes traían problemas. No el derecho divino, no el que Dios nos está castigando, no es mal gobernante, es que Dios nos está dando un mensaje. No, hay buen gobierno y hay mal gobierno. Y el buen gobierno nos trae cosas buenas, el mal gobierno nos trae cosas malas. Cosas que me gustaría que nos diéramos cuenta porque sigue siendo medievo. Al buen gobierno lo preside la justicia. Bueno, el gobernante, ¿verdad? Pero la justicia. Y al mal gobierno lo preside el diablo. Fíjense qué chistoso. Eso es un error de pertinencia, ¿verdad? Es justicia y justicia. Diablo, pues no sé qué le quieran poner acá, pero no es el antónimo. ¿Sí me explico? Este tipo de situaciones, este tipo de creencias, vean la complejidad, este tipo de creencias son adelantos en la forma de pensar de los humanos en espacios muy grandes, porque estás hablando de toda una república.
Y si ellos son los competidores de Florencia, pues también los florentinos andaban con lo suyo. Y pues por eso existió el Miguel Ángel, etcétera, ¿sí? Entonces, por favor, no hay que olvidarnos de Duccio. Ay, ya son las 12:15. No les voy a platicar nada de esta, nada más se las voy a enseñar. Miren, porque no existe, está desarmada. Esto que les estoy enseñando es una recreación. Siglo XIV, Catedral de Siena. ¿Dónde dice la medida? Aquí está, 4x4, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver en la Thyssen-Bornemisza es lo del centro nada más, este pedacito. Nada más que vean, 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 a mí que me encantan las fregaderas. Miren, así es por atrás. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Que se le ven las tablas. Ay, sí, 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 sí. Vean, por el amor de Dios. Esto lo hizo Duccio, más o menos, 1308, 1311. Y pues está por todas, en todas partes, los espacios. Pero vean, o sea, cada una de las cuadritos, así cada uno de los cuadritos, vean, hasta tiene letras, los libros. Miren. Ay, pero esa misma Virgen de los que No. pero igual Ah, bueno, la misma advocación, sí. Pero si tú puedes ver, por ejemplo, el niño, tú ves que está sentado de manera diferente. Si ves, el trono está muchísimo mejor porque lo pusieron así como de frente. Pero estamos hablando nuevamente esta idea de que, pues para que vean, vean. Ellos querían hacer perspectiva, querían hacerlo, pero no lo lograban, no lo lograban. Y también pueden notar la oscuridad del azul, que ahora pues ya se la saben. Este es mi preferido. Vean por favor el piso. Bueno, entonces este va a ser Ducho y no alcanzó a Giotto. Voy a quitar arte y vamos a empezar con historia. Vamos a tomar agüita, bañito y ver sus celulares, porque luego se me ponen muy ansiosas. ¿Cómo vamos, muchachas? ¿Cómo vamos las que están por allá? Bien, Blanca, gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, Blanca, gracias. importante. Claro que sí. Todo bien, Blanca, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues yo estoy a sus órdenes, con preguntas, comentarios o lo demás, lo que ustedes quieran. Sale. No, 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 sin lugar a dudas. Sí, 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 sin lugar a dudas. El, sí. Nos preguntan que si el Renacimiento es italiano y la respuesta es sí, a tal grado que el Renacimiento francés va a ser 30, no sé, 50, 60 años de diferencia. Gracias. El renacimiento en los Países Bajos o Alemania, estamos hablando de 70, 80. Después el renacimiento en Inglaterra, casi 100 años. A nosotros que nos descubrieron en 1492 y que nos conquistaron en 1521, el pensamiento de los conquistadores fue medieval. Y ya estábamos en el siglo XVI. ¿Sí? Entonces, sí, el renacimiento fue por olas y como alguna vez mi marido me dijo, no, pues si el conocimiento llega nada más al que se lo merece, pues si no es viruela, ¿no? Entonces, aunque existiera la forma de pensar, aunque existieran las universidades, si un pueblo o una sociedad no estaba todavía preparado para hacer el brinco, Pasaban y pasaban. sí, 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 sí. Entonces, y la palabra renacimiento es un invento francés,
del siglo XVIII. Entonces, por muchísimo tiempo, a mí mis maestras así me decían, Renaissance, Renaissance. Y yo decía, pues sí, pero ¿qué palabra es esa? Sí, Renaissance, Renaissance, porque así se llamaba, Renaissance. Y luego, bueno, ya las personas, las clases y lo que quieras, pues si estás hablando en español, escriben en español, y ya se empezó a escribir Renacimiento, ¿no? Pero como fue, como fue invento francés, y se escribía con itálica, con así inclinadita, Renaissance. Ese fue siglo XVIII. Y ahora con la posmodernidad, pues le llaman primer renacimiento a lo que estamos viendo, y el renacimiento italiano le llaman segundo renacimiento. Entonces vamos a esperarnos a 20 años más a ver qué inventan, a ver qué siguen inventando. Sí, sí. Los mande. Búsquenlo en las fotos. Si sabes usar imágenes, siempre que tengas una duda, vete a las imágenes. Ahí es donde está empezando la. ¿Hazlo? Sí. Dígame. Ay, No, 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 sí, no. porque Vete a imágenes. es que Vete a imágenes. perdón, porque luego ese no tiene cambio. Ay, este me sienta. ¿Por qué? ¿Tienes alguna prohibición? No, ¿verdad? No, sí estaba, porque llegó el primer día. Ahí está, ya te la puse. Con clave. Ahí ya la tienes. Con dos. Hay una, por ahí se sacaron en las posadas una bicicleta esta nuevecita. Entonces, a ver si dije, a ver, de CONAFE, que le buscáramos o a quien tú decidieras. A los rehabilitados se las están dando cuando ya cumplen un mes en empleo. Ah, está una besita. Y la otra, te puse en mi casa de la terraza el gris, uno llegó muy maltratado, uno muy feo. Y le dije, voy a guardar piso por si necesito cambiarlo. No, claro que se hace horrible cuando no lo guardas correctamente. El dibujito. Ok, El piso es, ok. lo voy a cuantificar y lo voy a separar. Alguien le servirá, Ah, sí. aunque el Ah, sí, sin dibujito. duda. Y sirve. Sí, sin Lo que duda. está es que unos se hacen más claros, otros más Está oscuros. bien. Pero es piso de concreto. Wow. La vez Entonces, pasada te- estaban histéricos porque se les fueron unas tejas. Ah, Se las ganaron. Entonces, todo, sí. te voy a, ¿Dónde lo tienen? Ah, ok. lo voy a acomodar, lo voy a separar. Te voy a decir cuántos metros cuadrados Muy son. bien. Yo creo que lo hago la próxima semana y ya te aviso. Oye, son tantos metros. Perfecto. Para en cuanto venga. Lo de la bici está bien fácil porque Exacto. ellos van a la casa, y lo del piso, ponernos de acuerdo, por ejemplo, Jesús Armando, y lo hacemos. Y yo se los llevo, Sí. vemos cómo llevan. No, ellos traen su Ellos. pick-up y le pagamos el gasto. Vienen hasta. Yo creo que se los llevo ahí por ejemplo, a Catlán de Juárez. Ellos bajan de Pero Mazamitla. está listo. Pues vamos a ver, vamos a ver. Sí, o lo mandamos, lo que nos cuesta gasolina, lo mandamos con el señor que lo cargue y lo descargue allá en Acatlán, Ah, tú me dices. con el flete, con el del flete. Ay, qué padre. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo te fue con tus 55 gentes? Meseros, sí, los que llevaban la comida y todo. Gracias, muchas gracias. Sí, con razón estaba en naranja y en rojo y dije, ¿dónde es el incendio? ¿Qué está pasando? Ok, ok, ok. Perfecto. Muchas, muchas, muchas gracias. Ahí está el puntito rojo que tiene que estar presente.
La mayoría de las historiadores consideran que cuando se empezó a estudiar la historia como tal fue a través de los esfuerzos de los franceses en lo que es el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, pues nada más les dio hasta el Renacimiento. Y como sí sabían de Roma, pues tuvieron que decir Edad Media porque no tenían realmente las herramientas como para poder estudiar todas esas cantidades de siglos. En un momento determinado, la necedad de los seres humanos que nunca entendemos, uno, que nuestro conocimiento es limitado, dos, que casi siempre nos equivocamos. O sea, los seres humanos no entendemos eso. Entonces, conforme fue pasando del siglo XVIII al XIX, pues lo que ya estaba escrito era verdad. Nunca se les ocurrió decir, hasta este momento sabemos tal cosa. Nunca se les ocurrió decir eso. Y se perpetuó esta idea de que la Edad Media, que es un buen nombre entre el romano y el renacimiento, o sea, es un buen nombre, Edad Media, se volvió la Edad Oscura, pero fue por falta de información, por falta. Pues sí, Porque es muy extensa y como que la han encapsulado, ¿no? O sea, siento que está muy... Sí, la encapsularon, bueno, más que, o sea, la encapsularon en el momento que dijeron Edad Media, pero luego la satanizaron en el momento que nosotros no sabíamos lo que pasaba ahí. Es bien chistoso. Y siguió en los libros, se siguió en los libros y de Edad Media pasó a ser oscurantismo. Todo eso, o sea, toda la información que teníamos de los griegos, toda la educación, y siento que hizo como... Sí, tremendo. Y lo chistoso es que la Edad Media lo que hizo fue rescatar. Entonces, el oscurantismo pudo haber sido el siglo V, sexto, séptimo, porque fue cuando quedamos en la barbarie, ¿no? Pues todos los nuevos eran paganos y analfabetas. Muy bien, Edad Oscura, claro, ¿no? O sea, cambió todo. Pero luego cuando volvimos, pues, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el oscurantismo, vean todo lo que les he platicado, la cantidad de cosas que se hicieron, se inventaron, se reinventaron, se solucionaron? Pero bueno, pues como no lo sabíamos y somos buenísimos para poner números, ¿verdad? Le dijimos, pues, edad media, digo, edad oscura, oscurantismo, vivíamos en el pantano de la Edad Media y dices, pues, somos buenos para etiquetar y para abajo, ¿no? Etiquetar de manera peyorativa. Entonces espero que eh, con todo esto que hemos aprendido, que sí siento que hemos aprendido mucho, yo creo que hemos cambiado, ¿no? La manera de pensar en estos tiempos. Este curso lo empezamos en el 1000, o sea, empezamos en la plena, ¿no? Porque la anterior, pues la verdad es algo así como que, y entonces siguió y lo envenenaron, y entonces se casó, pero la mataron. Entonces, esto y no tuvo niños, entonces me aburro. Me aburro de darle tantas malas noticias. Pero ya en el 1000 ya es otro boleto. Además, acuérdense que yo al Papa Silvestre creo que le hubiera dado una buena tentadita, como que tentadita en el doble sentido de la palabra. Ese Papa Silvestre ya saben que yo lo amo y es el Papa del milenio. Ahí es donde empezamos esta clase. Es millennial, 100% fue millennial. Vamos por favor con Clemente Quinto, tenemos apenas 25 minutos, pero como es muy sencillo lo que vamos a ver, yo creo que sí vamos a poder como avanzar. Clemente Quinto es el que surge, perdón, no surge, sino es elegido después de que envenenaron al otro. ¿Se acuerdan que les dije que se murió el mero mero, Bonifacio? ¿Verdad? Era el mero mero, pues se murió porque le tocaba morir, se eligieron a otro y luego que envenenaron. ¿Se acuerdan que les dije? Pues porque no estaba ahí muy de acuerdo los grandes poderes. Bueno, en el 1305 va a estar Clemente V.
Este Clemente V, él era un obispo que estaba en Burdeos, o sea, él estaba en Francia. Él ni siquiera estuvo en Roma cuando votaron por él en el cónclave, imagínate, o sea, ni siquiera andaba ahí. Este papa favoreció abiertamente los intereses de la monarquía francesa por casi una década. Gracias a esos 10 años, pues se deshizo todo. ¿Sí? 10 años de favorecer a un país que no era la ciudad de Roma, pues implicó el apalancamiento de muchas cosas. Entre las cosas que hizo, primero, él dijo que tenía mucho miedo, no, que las cosas estaban muy feas allá. Entonces que mejor se salieran todos de Roma y lo fueran a coronar como papa en Lyon. Ya, esas cosas, híjolas, se hacen una sola vez y se dan cuenta las personas que sí se pueden hacer y claro que se pueden repetir. Él, Clemente V, va a ser el que establece su corte en Aviñón. Él va a ser. ¿Alcanzó a hacer palacio? No, él no, por favor. Una cosa es que se estableció y otra cosa es que ya empezaron los otros papas a sentirse cómodos, ¿sí? En Aviñón. Estamos hablando de el principio del siglo XIV. Él nombró 9 cardenales franceses en un tiempo donde había 13 en total. 9 cardenales franceses. Anuló las sentencias eclesiásticas en contra del rey francés. Como el envenenado no pudo hacer nada, ¿verdad? Pues seguían esas bulas y esas cosas. Pues él dijo, a ver, me traen todos los papelitos y aquí mismo, sellos, aquí no pasa nada. Pero este Clemente V es el que le toca el juicio de la historia, porque en su tiempo queman en la hoguera a los últimos templarios. Entonces, si quisiera, por favor, que unieran el siglo con el tiempo o sea, el siglo XIV, con el tiempo de Aviñón, con el tiempo del rey de Francia por encima del Papa y con el tiempo de esta, pues sí es una tristeza, porque bien que pudimos dar servicio la orden de los templarios, ¿verdad? Y en el momento que ya no eran tan necesarios, no nada más los despidieron, los quemaron. O sea, a mí se me hace una cosa como una traición tremenda. Todos sus bienes y se los dieron a los hospitalarios y los hospitalarios dijeron muchas gracias, se cancela por completo la deuda de la monarquía y la nobleza francesa. Sí, todo eso está por escrito. La otra orden militar son los templarios, los hospitalarios y los teutónicos. Son las órdenes militares, las originales, digamos. ¿Quién preguntó? Templarios y hospitalarios con diferencia de creo que 18 años se crearon. Él es Felipe el Hermoso. Los hospitalarios son los actuales caballeros de Malta, los de ahorita, que son solamente beneficencia, pero siguen, o sea, la orden siguió y ahorita se llaman los caballeros de Malta. Bueno, de esas tres sí, pero de las meras, las españolas, porque pues como ellos siguieron con la nobleza, de estas tres nada más. Sí. Las de Calatrava, las de Santiago, las de... Ya se me olvidó. San Giorgio y, bueno, San Juan, los de San Juan, sí, que son los hospitalarios. Sí, sí, los de San Juan es que anduvimos en Malta y bueno, San Juan por todos lados, ¿verdad? San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. Ahorita tenemos muchos de esas órdenes porque al final de cuentas, en donde hay monarquías, esas órdenes no se las vas a quitar porque se heredan, ¿no? Entonces siguen. Y nada más que de las originales, los teutónicos se acabaron cuando se volvieron protestantes, los templarios se acabaron
cuando los quemaron, y los hospitalarios que desde el principio de los tiempos fueron muy inteligentes porque en vez de pelearse cambiaban de residencia, sí, o sea, no hacían guerras, no hacían grandes enemigos. Ya no me quieres aquí, no te apures. Ya no me quieres en Croacia, no te apures, me voy a Chipre. Calma. Ya no me quieres en Chipre, no te apures, me voy a Roma. Ya no me quieres a Roma, no te preocupes, me voy a Malta. A ver, calmados, calmados. Entonces, eso hace que sobrevivas, ¿no? Ya no pueden existir órdenes militares. No te preocupes, somos de beneficencia. Iniciamos cuidando hospitales, ahora seguimos cuidando hospitales. Y por eso, pues imagínense, ya son 800 años. 800, pero los otros no, los otros tuvieron otros métodos de no supervivencia. Entonces se llaman hospitalarios porque se les encomendó cuidar a los enfermos en los hospitales en las cruzadas. ¿Sí está bien? Muy bien. Entonces, en 1306, cuando ya se sabía que el rey de Francia quería desarmar a los templarios por las deudas, dijo el Papa, pues yo no me voy a meter en esta locura. O sea, no podemos decir eso. Los caballeros templarios, pues son así como decir un dios olímpico, ¿no? O sea, no podemos hacer esto. Entonces dijo Clemente V, ni creas, está bien, yo te voy a ti, pero también me voy a mí, ¿no? Y fíjese que él le hizo la luchita y le llamó al señor Jacques de Molay, que es el gran maestre, el último gran maestre de los templarios. Fue, por supuesto, porque por ser orden militar, pues es orden católica y está bajo la supervisión directa del Papa, ¿sí? O sea, ahí tenía 140 años de existir. ¿Qué hablaron? No lo sabemos. Pero Clemente dijo, lo siento, pero aquí no hay barbaridad. Aquí simple y sencillamente, pues ya no los quieren en Francia. Y es territorio del rey y yo no me voy a meter con el rey. Tiene su lógica, ¿eh? Tiene su lógica. Es territorio del rey y no te quieren su territorio. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Ok, vamos a hacer una cosa. Tú te sales de Francia, yo hablo con los españoles, yo hablo con los portugueses y le das una pesadita a la deuda del rey, porque no te van a dejar salir tan fácil. Te sales de Francia, sigues tu chamba que es a nivel global, porque los templarios eran una multinacional desde Inglaterra, desde Londres hasta Jerusalén. Sigues con tu vida, pero por favor, ¿entiende? El rey francés Felipe está en su momento y te va a ir muy mal. ¿Y qué dijo él? Somos los templarios. A nosotros a nadie nos toca. Y desafortunadamente, pues sí. El rey buscaba un estado fuerte sin tener que dar cuentas ni a la iglesia ni a sus delegados. Y una orden militar que daba solamente cuentas al papa, pues claro que pudiera funcionar como delegado. En esta labor, dice la leyenda, dice el mito, dicen los historiadores, contó con la inestimable ayuda de Guillermo de Nogaret, que ustedes ya se saben este nombre, canciller del reino, del inquisidor general de Francia, Guillermo de París, y de uno de sus allegados, Marigny. Este Guillermo de Nogaret es el que encarceló 3 días a Bonifacio, ¿ok? Entonces, fíjense cómo estos iban para arriba, para mí, ¿verdad? O sea, para arriba, para arriba, para arriba. La conspiración empieza con las acciones de un supuesto espía de la corona, ay madre mía, llamado, bueno, se apellidaba Floirán. Este hombre dijo que estuvo encarcelado en la misma cárcel de un templario que lo habían encarcelado por borracho
y que no sabían que era templario porque no traía la robe, la túnica, y que entre la borrachera y la cruda y la no sé qué, le dijo un montón de cosas que sucedían a puertas cerradas. ¿Se acuerdan lo que les dije de las leyendas negras? Que siempre le ponías el pecado mayúsculo para la sociedad, el que estaba de moda, el que era el horror, lo peor que podía suceder. Bueno, las cosas por las que los enjuiciaron son cosas inimaginables, inexplicables, a mi juicio, pero la verdad yo soy bastante decente, entre paréntesis, aburrida. A mi juicio es imposible, o sea, de hacer las cosas. Por ejemplo, voy a decir una palabra de anatomía que normalmente suena muy feo. Por ejemplo, una de las acusaciones era que cuando ya se aceptaba a los novicios como los caballeros, tenían que besar el ano del gran maestre en frente de todos los demás. A ver, a ver, eh, eh, ¿cómo? ¿Por qué? ¿A quién se les ocurrió? ¿Qué significa? ¿Qué? O sea, ¿qué? Que adoraban a Baphoset, que es una manera de ellos, era un espíritu oscuro, Baphoset, que tenían relaciones homosexuales. Bueno, pues eso yo puedo pensar que sí era una típica acusación, porque pues, que si pasaba en los conventos, que si no sé lo que quieras, bueno, pues pudiera ser una acusación, no quiere decir que sea cierto, sí, porque ellos tenían votos de celibato también, pero adoración de un demonio, ¿por qué? O sea, ¿qué les hacía falta? No, es que no hay otra manera que todo le sale bien. ¿Cómo que todo le sale bien? O sea, vidas y vidas y vidas perdidas para que toda esa organización funcionara. No, no era algo de que pues, se levantaban, se bañaban y empezaban a conseguir el dinero, ¿no? Es décadas, kilómetros, esfuerzos, tremendo. Que yo creo que todos eran buenos católicos, pues no, eso no existe. No, ni buenos hombres, tampoco existe que todos eran buenos hombres. Yo no les estoy diciendo que eran modelos de virtud. Simple y sencillamente, al leer la traducción de las acusaciones oficiales que existen en el Archivo Nacional de la Sorbona, es absurdo lo que están diciendo, de lo que los están acusando. Aunque yo no sea medieval, aunque yo no sea una persona perversa, aunque no me den esas cabezas, lo que decían que hacía era simple y sencillamente Pero además, lo peor. Bueno, eso fue la acusación antes de la tortura. O sea, la acusación fue para poder arrestarlo. Sí, para protocolizar, para legitimar el arresto de gente tan importante como fueran los templarios. Pero es simple, sí, simple y sencillamente pues de no poder creerlo. Entonces, se hace todo esto, se hace toda esta situación y claro, pero por supuesto que viene la otra parte del mito, en el sentido de la gran organización del rey. Se supone que a todas partes mandaron cartas y se pusieron ahí en una primera carta que la segunda carta, no se podía abrir hasta el jueves 12 de octubre del 1307. Eh, yo no lo podría hacer con ustedes. ¿Ustedes creen que yo voy a creer que un rey en el 1307 va a poder mandar en caballo y que los mensajeros no abrieron y que el muchacho no, o sea, yo no lo puedo creer, pero así es como dice la historia que te cuentan de esto. ¿Por qué todo el 12 de octubre de 1307? Para que ese día se hiciera los arrestos masivos en un solo día y que no pudieran huir los templarios, ¿verdad? O, lo más importante de todo, que no pudieran hacer un golpe de Estado, ¿no? Un golpe no al rey, pero sí a las autoridades de ese espacio.
De esta manera, el gran maestre y 140 templarios fueron encarcelados. Aquí en esta situación, pues empiezan las torturas. Y en estas torturas empieza la presión con el Papa. Es que si tú suprimes la orden, entonces no te los van a poder entregar, porque si tú suprimes la orden son civiles, y si son civiles, pues los van a poder en un 2x3 ajusticiar. Mejor no suprimas, entonces la Inquisición se hace cargo y empezó el desgarriate. Desafortunadamente, se dice que ya era imposible que sobrevivieran después de las torturas. Estas 54, y dicen que estos 4 extra los quemaron ya muertos, pero con tal de que no se supiera que habían muerto en la cárcel. ¿Sí me explico? Entonces, se dice que el 10 de mayo de 1310, cuando cuando quemaron a estos 54 templarios, los quemaron confesados. Sí les daban la posibilidad de ir al purgatorio, pero todos los que hicieron en esta vida tenía que ser purgado. Y además, danos las gracias, porque el dolor de la hoguera te va a quitar con años de purgatorio, porque por la purificación. Es terrible, estas cosas son terribles. Y bueno, pues póngale la mitad o sáquele raíz cuadrada, pero sí sucedieron, al menos lo de la hoguera. Ahora, ya les dije lo de ya les dije lo de ¿cómo se llama? Lo de los sacramentos. Todas las representaciones que hay son representaciones donde hay multitudes presenciando. Y eso una vez más nos habla del pueblo sabio, ¿verdad? Una vez más nos habla de esa incapacidad de nosotros los humanos de dejar atrás esa idea de comportarnos como roedores, ¿no? Sí, esa situación como dicen que las gallinas si ven sangre picotean, ¿no? Más la sangre es un nivel muy inferior a lo que pudiera ser, pues, un ser humano, ¿verdad? Felipe el Hermoso se hizo otorgar el título de campeón y defensor de la fe por la Universidad de París. Universidad de París, no Roma, ¿sí? Fíjense cómo aquí nosotros podemos solos, muchas gracias. Los templarios habían de ser, perdón, esto también ya lo tenemos. Y el rey, pues bien inteligente, dijo, pero ¿por qué me están viendo a mí? Yo no estoy haciendo esto como rey, yo lo estoy haciendo como defensor de la fe. Es más, you are welcome, ¿sí? Fue una cosa muy, muy, muy fuerte. Ahora, eh, el Papa, hostigado por la corona, fíjense cómo sucedió en el 7 y luego en el 10, ¿verdad? 1307, 1310, esto está sucediendo en 1312. Fíjense nada más, o sea, cómo se alargaban las cosas. El Papa, hostigado por la corona de Francia, decretó la disolución, no la condena, y no por sentencia penal, sino por un decreto apostólico. Entonces, a ver, se me calman, por favor. Yo lo que estoy diciendo es que ya no estoy diciendo que son culpables de nada. Yo nada más estoy diciendo que se disuelve. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo en que las acusaciones pues están probadas como ciertas. Y eso está por escrito. Da lo mismo. Realmente da lo mismo. Sí, a 58 de 144, de 140. Ahora, y nosotros vamos a tener una cosa que no sabemos qué tan cierta es, pero cuando menos dentro del mundo de la historiografía, le da el lugar al gran maestre de lo que por lo visto realmente pensaba o sentía la sociedad por él. Porque
la forma en que el gran maestre fue a la hoguera fue heroica. No sabemos si fue así o no, porque sucedió en otro tiempo, porque escribían lo que les daba la gana, lo que quieras. Pero el mundito de ese siglo XIV no dejó que hubiera duda de que él fue a la hoguera porque él decidió que estaba todo perdido y no porque lo hayan encontrado culpable. ¿Sí me explico? Entonces, eso, mandé con dignidad, con heroísmo, con lo que quieras. Entonces, nosotros vamos, o sea, historiográficamente, no históricamente, vamos a tener, históricamente es que hay cuando menos tres evidencias que comprueban que sí sucedió. Tres evidencias puede ser una carta, puede ser un libro, puede ser una acuarela que alguien, así lo que quieras, una pintura, no sé, una cuestión arquitectónica. Tres evidencias para ser histórico. Historiográficamente es que hay 12 escritos, pero esos 12 escritos fueron de 2 siglos después. ¿12 o 2? No, no, no. Los que quieras. Los que quieras. Muchos. ¿Escritos? Pues sí, pero fueron 200 años después. Pueden ser 100 escritos, pero 200 años después es historiografía, no es historia. Grafía, ¿no? O sea, es historia escrita, pero no quiere decir que es historia. ¿Sí me expliqué? Bien pensado, buena idea, muy, muy buena idea. Los evangelios, 3 de ellos es historia, porque fueron testigos. Y uno de ellos es historiografía, porque no es apóstol. Marcos, ¿no? Marcos no fue apóstol, ¿o sí? No. Mateo y Marcos. Sí, los que fueron apóstoles lo escriben como historia de San Pablo. Entonces Lucas es el que no fue apóstol. Gracias, gracias. Los que fueron apóstoles son testigos, es historia, es evidencia histórica. Los que no fueron testigos y oyeron es historiografía, ¿no? Aunque sea de la época, aunque es historiografía. Muy buen ejemplo. Ay, la Magdalena. Bien, 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 bien. Oye, Blanca, Dígame. ¿tienes malditos? La criatura de los malditos que habla de esta situación. Dice el libro que el gran maestre, antes de ser quemado, cuando estaba siendo quemado en la hoguera, más bien dicho, lanza una maldición precisamente en contra de Clemente, en contra de Felipe. Y en contra del canciller Nogaret. Nogaret. Y entonces que se cumple, pero no sé qué tan cierto, de que, bueno, empiezan a morir, pero muy, muy rápido, uno tras otro, y el último creo que es Felipe y el Pozo. Sí. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto lo de la maldición? Sí. ¿Es cierto que los de Tutankamón leyeron la maldición escrito? Sí. ¿Es cierto que se empieza a morir la gente? Sí. ¿Con maldición o sin maldición? Sí, porque en esos tiempos, sí. Pero sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad. Por eso es tan fácil manejarlo, pues así puesto, ¿no? A mí me da ternura la de la maldición del Tutankamón, porque incluyen hasta la muerte del canario, de la perenganita, no sé qué onda. O sea, un canario, qué culpa. Entonces, pero sí, es totalmente aceptado que él, ya con el San Benito que se llama, él dijo su verdad y luego volteó y heló el corazón de los presentes, porque los presentes no sabían si los iba a maldecir también a ellos. Pero no maldijo a los presentes, maldijo a estos. Pero sí, sí, sí es. Ay, sí. Tu simiente. Ay, no, qué barbaridad. Miren, me quedan 2 minutos. En esos 2 minutos voy así, nada más para que vean el nivel de la transnacional de los
de los templarios, ¿ok? Pero es así, no, es más, nomás lo voy a leer. La orden era la organización más grande de Occidente, en todos los sentidos, desde el militar hasta el económico. Más de 9,000 encomiendas repartidas por toda Europa. ¿Qué es una encomienda? Es un lugarcito donde los comerciantes podían llegar y estar protegidos por los templarios. Entonces era los hostales u hoteles, o como le quieran decir, resorts, porque también tenían bosques de cacería, tenían veterinario, herrero, así todo ese tipo de cosas. Tenían 9,000 repartidas por toda Europa. Unos 30,000 caballeros y sargentos, más los siervos, escuderos, artesanos, campesinos, etcétera, pues para poder mantener este tipo de, ¿cómo se llama? Organización. Más de 50 castillos y fortalezas en Europa y Oriente Próximo. Tenían toda una flota exclusiva y en las velas tenía pues la cruz, ¿verdad? De los templarios. Y se consideraba que Marsella y La Rochelle, bueno, La Rochela eran puertos templarios. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Ustedes creen que podían crear envidias? Escondida. Una de las cosas que más se decía de ellos, se criticaba, era que eran los más, pero eso no sé si es cierto, nada más se los comento, por lo del Arca de la Alianza. Se decía que eran los más importantes mercaderes, o no sé cómo decirle, de reliquias. Comerciantes, pero el nombre más feíto, ¿no? De reliquias. Ellos eran monjes militares, los tres votos. Ellos traían un aceitito de una virgen que exudaba ese aceite allá de Tierra Santa y pues se proporcionaba a los creyentes. Y también ellos distribuían las astillas de la Veracruz. Entonces, pues no había final. Ya me pasé un minuto. Sus propiedades derivaron en toda una serie de redes de comercio a gran escala, desde Inglaterra hasta Jerusalén, que ayudadas por una potente flota de barcos en el Mediterráneo, compitió con los mercaderes italianos, sobre todo de Génova y Venecia. Ya no voy a seguir con la escritura, pero necesito que quede esto ahorita y ya se acaba la clase. Se les considera a ellos los inventores de las herramientas contables que nosotros nos enseñaban en prepa o en carrera del diario El del Mayor y de la cuenta T y lo que sea. Se les considera a ellos inventores. Y gracias, y del cheque, de la chequera, del cheque. Gracias a eso, no se les llamaban banqueros, no se les llamaban bancos, porque ellos no se ponían como el primer banquero genovés en un banco, en una plaza a prestar dinero. ¿Ok? De ahí viene el nombre de banco, de Génova, no de Florencia. El primer banco lo fundó un Medici en 1397. Siglo XIV, es el siglo que estamos viendo. Nada más que, ¿qué es lo que va a suceder? Con la disolución de los templarios, se quedó un hueco gigantesco en las funciones, voy a utilizar la palabra bancarias, aunque no existían bancos, ¿ok? Un hueco gigantesco que hubo grandes capitales, no apellidos, no grandes apellidos, no grandes familias, grandes capitales que vieron una oportunidad muy importante de llenar ese hueco, ¿ok? Entonces, siglo XIV estaba solucionado el problema de los préstamos y de los dineros y de las hipotecas. Todo existía con otros nombres. Se nos caen los templarios y ¡pum! Surge lo que nosotros ya vamos a conocer y vamos a platicarlo despacito la clase que entra. ¿Está bien? Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
o los siguientes. Gracias, Blanca. Adiós. Adiós. Gracias a ustedes.